Muy buenas tardes, un jueves de Júpiter más en tu escuela de Mediunidad y Tarot de la Mesa Camilla, la primera escuela presencial en Valencia. Bueno, ya hemos iniciado cursos este mes de septiembre, pero luego en el mes de enero volveremos a reiniciar tanto cursos de tarot como de mediunidad. Hoy traemos una pequeñita pincelada, una pequeñita clase, mini clase de tarot. Y vengo a traer un tema que me parece que es súper importante, porque si hay algo importante en el tarot, por supuestísimo, es la pregunta. ¿Eh? La pregunta es súper importante. Y aparte de eso, también hay que recalcar que cuando nos acercamos, tanto como consultantes como cuando nos plantean una pregunta como tarotistas, tenemos que entender que esa persona pueda tener pues esa inquietud, ¿no? De qué va a pasar. Bien, partiendo de la base que el tarot no es determinante, que nosotros podemos cambiar algunas circunstancias, podemos cambiar el camino o de qué forma recorrer esa circunstancia que nos viene, partiendo de esa base, trabajamos el tarot como no determinante. Hay dos preguntas para mí, muy pilares en el tarot, que es ¿cuándo y cómo? Cuando una persona se acerca al tarot es porque tiene, pues evidentemente, muchas dudas de cuándo va a suceder o cómo, ¿no? Y ahí es cuando se inicia, cuando nosotros hacemos esa pregunta, ¿cuándo? No le tenemos que tener miedo, porque realmente no podemos determinar, por supuestísimo, no es que no podamos, es que es mucho arriesgarnos, porque en el camino, si por ejemplo decimos, un año, ¿no? En el camino, esa persona puede tomar otra determinación, puede tomar otra forma de hacer las cosas y adelantarse el acontecimiento o, pues eso, tirarse en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por eso es muy importante que si te nace el decirlo, siempre digas, bueno, me puedo equivocar, porque, ojo, las tarotistas y los tarotistas nos podemos equivocar y no pasa absolutamente nada. Un día, por lo que sea, podemos interpretar, no tenemos ese día uno de los mejores. Pero si en el caso nos aventuráramos a decir, hombre, pues mira, yo veo que va a ser en este plazo de tiempo, siempre decirle que es algo que te ha venido por intuición. Pero realmente las cartas del tarot no, no determinan por sí mismas, porque si estamos diciendo que es un tarot no determinante, no pueden determinar el tiempo concreto. Podemos acercarnos más o menos, ¿no? Yo hoy he traído unas cartas para explicaros un poquito cómo podemos ver de alguna manera el cuándo y el cómo va a ser la situación. Imaginaros que es una pregunta relacionada con la economía. Entonces, es un asunto que se tiene que resolver o la consultante o el consultante necesita saber cuándo se va a resolver y cómo. Entonces, hay cartas que sí que nos pueden decir si la situación se va a resolver de una manera rápida o de una manera lenta. Entonces, tenemos, por ejemplo, el 10 de bastos. El 10 de bastos, simplemente con observar al personaje, vemos que está arrastrando, ¿no? Una situación que le pesa, una situación que ya le es incómoda y que, bueno, pues le está costando, ¿no? El llegar. Desde luego, esta sería el cuándo, sería de una manera lenta. No vemos que sea una carta rápida. Al contrario, es una carta lenta porque va cargado o va cargada. Entonces, esa carta es una carta lenta. Entonces, ¿cómo va a ser de una manera lenta? ¿Cuándo va a ser de una manera lenta y cómo sería de una manera pesada? Es decir, no va a ser una situación que se solucione en poco tiempo. Entonces, va a ser pausado, aún va a tener que lidiar con bastantes cosas y bastantes cargas. ¿Eso quiere decir que no se resuelva la situación? Por supuesto, la lectura del tarot tenemos que tener en cuenta siempre que las cartas que le acompañan son parte de la frase, parte del contexto, ¿no? Pero aquí estamos viendo un poco por encima. Entonces, ¿eso quiere decir que no se va a solucionar? Sí, se puede solucionar siempre que veamos que la lectura que le acompaña sea favorable. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo.
Esta sería un ejemplo de carta rápida. Una carta rápida que nos da como respuesta al cuándo, diríamos que no es mucho tiempo, porque vemos que es una carta rápida, pero no mucho tiempo, la persona a lo mejor puede decir, ya, pero no mucho tiempo, ¿cuándo? Porque no mucho tiempo puede ser para ti 2 años y para mí no mucho tiempo puede ser 2 meses, ¿no? No es mucho tiempo, tenemos que un poco matizar lo que para nosotros significa. Porque ya os digo, la realidad de cada persona, no mucho tiempo, para una persona esperar 5 minutos se la puede hacer un mundo y otra persona pues lo puede llevar perfectamente, ¿no? Entonces, no es mucho tiempo, tampoco sería una respuesta, sería de una manera rápida, por así decirlo. Una manera rápida que si, por ejemplo, esta persona estamos ahora mismo en septiembre y nos hiciera esa pregunta, pues diríamos, yo calculo que en una manera rápida sería unos 2 meses. ¿Por qué? Porque esto ya me ha venido a mí como intuición. No porque yo lo esté leyendo en la carta, sino porque es también trabajo la intuición y es parte, cuando yo hago una pregunta, también se abre algo a la información, ¿no? También te puede venir una información que puede ser complementaria. Lo que pasa que esa parte es, como os digo, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hacemos y decirle al consultante que, bueno, que más o menos tú sientes que puede ser en no mucho tiempo, 2 meses, ¿vale? Pero aquí no se vería, son 2 meses, quiero matizar esto, pero sí sería de una manera rápida. Entonces, si a ti te sale esta carta una manera rápida y además intuyes que para ti no mucho tiempo, son 2 meses, pues eso es lo que le trasladaríamos al consultante. Vemos aquí el ermitaño. El ermitaño, por supuesto, también es una carta lenta. ¿Por qué? Porque asociamos a las personas mayores, a los ancianos, ¿no? Van como andando a un paso más lentito por su condición física, ¿no? Entonces, de ahí que digamos que el ermitaño es una carta lenta. ¿Y cómo va, y cuándo va a ser? Pues hombre, ¿cuándo podríamos decir? Podríamos decir, por ejemplo, pues para el otoño. Por ejemplo, podríamos decir para el otoño, ¿por qué? Pues porque podemos, nuestro concepto de vejez también lo podemos asociar al concepto de otoño, por ejemplo. Quiero que veáis cómo unimos conceptos con lo que para nosotros significa. Pero, como os digo, tiene que ser muchos matices, ¿eh? No podemos aventurarnos a decir, sí, 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 esto es así, porque luego podemos darnos de golpe pues en todos los morros, ¿no? Entonces, es una manera que os puede ayudar. Que si nosotros asociamos al ermitaño, como os digo, con un señor o una señora que va a un paso lento, ¿eh? Un paso lento y también que puede ser que nos venga que necesite ayuda, porque hay personas mayores que para tener un movimiento necesite ayuda. Entonces, le diremos que será de una manera lenta, quizás necesite ayuda y que, por supuesto, tiene que ser que podemos decir que puede ser en otoño. Imaginamos que estamos ahora en septiembre, bueno, pues el otoño ya es ahora mismo. Otoño dura 3 meses. En ese espacio de tiempo, porque nos ha venido así, podemos decirlo, ¿vale? Ahora vemos el colgado. El colgado, desde luego, es una carta paradísima, una carta que está parada. Entonces, ¿cuándo? Aquí no se sabe muy bien. ¿Por qué? Porque no hay un cómo, no hay una acción, no vemos que hay un movimiento. Entonces es muy difícil aventurarse y decir cuándo va a ocurrir, porque con el colgado os digo que tenéis que leer o sea, la lectura tiene que ser de una manera completa para poderle dar un significado, ¿no? Pero aquí vamos un poco carta por carta que os puede ayudar. Entonces el colgado en sí es una carta parada, es una carta que no tiene movimiento. Entonces, ¿cuándo? Aquí yo no me aventuraría a decir nada por sí sola la carta del colgado. Pero sí podemos decir cómo, pues cómo es que no hay movimiento. Entonces, si no hay un movimiento, no vemos una acción, ahí sí que tenemos que decirle al consultante que tiene que mirar si está poniendo todo de su parte, que está accionando para que esa circunstancia se dé. Es decir, si yo estoy esperando unos papeles y no vienen y no vienen y no vienen, y yo
puedo hacer algo porque hay muchas situaciones que no viene, no viene, no viene y yo no puedo hacer nada. Puede ser que esté parado porque es algo que ya no está en mis manos. Bien. Entonces, si está en mis manos, si está en las manos del consultante, podríamos decirle, bueno, pues si está en tu mano, acciona algo, ves a preguntar, infórmate, porque quizás la situación esté parada porque necesita un poco que lo reaviven, se ha quedado archivado, no sé, cualquier tipo de situación en la que vemos que la situación no va a ir hacia nada porque está parada. Y vemos el caballero de espadas. El caballero de espadas, desde luego, es una situación muy rápida, muy, 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 muy rápida, podemos ver, ¿no? Y eh, ¿cómo se va a dar? Por supuesto, es rápido. Es decir, si nosotros asociamos rápido a ya, pues en la inmediatez, es decir, ahí no podemos irnos a decir 2 meses, 3 meses, 5 meses, porque, a ver, esto sí que es verdad que es muy, a veces es muy aleatorio, porque claro, como os digo, lo que es rápido para una persona, para otra persona es lenta. La, el cómo nosotros percibimos la realidad y cómo percibimos el tiempo es de muy cada uno, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de lo que tú estás sintiendo. Si para ti rápido es 2 días, pues eso es lo que tienes que transmitir. Si para ti rápido es 2 meses, según qué situación nos estén preguntando, que tenga una lógica dentro del contexto que estamos leyendo, nosotros en un texto no podemos poner palabras que no tengan nada que ver con lo que nos están. Si nos dan un tema para hacer una redacción, nosotros tenemos que hacer la redacción con respecto a ese tema. No podemos inventarnos palabras. Y esas palabras tienen que tener un sentido y un significado. Entonces, si para mí rápido son 2 días, una semana, pues eso es lo que le voy a transmitir. Desde luego es una carta rápida y rápida es ya. Seguimos y vemos aquí a nuestro cuadro de espadas. ¿Y este cuadro de espadas cómo está? Bueno, pues reposado. Sería un poco como el colgado, ¿no? Pero aquí sí que vemos claramente que la situación no está en manos de nuestro consultante. Puede ser que lo tenga que dejar, o sea, como que relajarse y esperar, ¿no? No puede hacer nada más con la situación, ya ha hecho todo lo posible. Entonces podríamos decir que cuando, pues que no está en su mano. Con lo cual es mucho más difícil de determinar el tiempo. ¿Eh? Podríamos decir, por ejemplo, pues no sé, si nos viniera cuatro, pues el mes cuarto, por ejemplo, ¿no? Imaginaros que cuatro yo lo relaciono con el mes cuarto del año. Sería enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y yo digo, pues como me ha venido un cuatro, me viene abril. Aquí de lo que se trata no es de inventarnos la esencia de la carta. Ojo, no estamos inventándonos nada, ¿eh? No estamos leyendo solo con intuición. No, esto solamente se haría en casos concretos y como un complemento, ¿eh? Del estudio de la simbología. Quiero aclarar esto, porque esto no es leer una carta y lo que me venga lo digo. No, no se trata de esto. Se trata de que hay un estudio, por supuesto, posterior. Pero son pequeños consejos que os pueden ayudar como complemento. ¿Eh? Un complemento sería, por ejemplo, el azúcar que nos echamos, ¿no? Pero no nos tomamos solo el azúcar. Tendríamos que eh, poner un colacao, un café y le añadimos azúcar. Pues esto sería como la guindita o el azúcar, ¿vale? Esto que quede claro. Entonces, bueno, nos ha venido el mes de abril. ¿Por qué no? Pues puede ser, puede ser. Entonces le decimos al consultante o a la consultante, mira, yo veo que ya no puedes hacer nada, veo que es una situación en la que tú has hecho todo lo posible, simplemente te toca esperar y ver qué ocurre y reflexionar sobre el asunto que te lleva, ¿no? Con esta preocupación. A mí me ha venido que puede ser durante el mes de abril, ¿vale? ¿Por qué? No hace falta que le des explicaciones a consultante, pero si te las pidiera, pues bueno, ¿y tú dónde ves el mes de abril? Bueno, pues dices, pues a mí me ha venido porque un cuatro lo he relacionado con el mes cuarto del año. Y volvemos a la de inicio. Es decir, nosotros vemos que cada carta habría muchas, o sea, muchos arcanos en los que podríamos determinar estas cosas. Aquí de lo que se trata es de que podamos añadir, cuanto más conocimiento tengamos, cuanto más dejemos también la intuición volar, cuanto más también añadamos más esa intuición al conocimiento, mucho más fluidas serán las lecturas.
hay que también trabajar la intuición sin miedo, porque a mí me parece que, por supuesto, como digo, el estudio es súper importante, la simbología está para algo, y que nos conecta con un lenguaje, con un significado, pero tampoco tenemos que tener miedo de trabajar nuestra intuición, porque nuestra intuición es, también tiene un lenguaje. Y si nosotros desciframos, por ejemplo, como os he dicho, el mes 4 con el mes de abril, es un lenguaje al final. Igual que cuando vemos una copa y nos parece o nos semeja a que es las emociones, porque es un recipiente que retiene, ¿no? Que podemos meter agua, el agua está... O sea, nosotros nos abre una forma de comunicarnos. Entonces, no hay que tener miedo a trabajar la intuición. Nunca tengáis miedo de eso. Otra carta que me parece súper interesante para ver también en qué mes puede ser. Aquí en el mundo tenemos los cuatro signos fijos que son Acuario, Leo, Tauro y Escorpio. ¿Mm? Entonces imaginaros que los que sepáis un poquito de astrología y los que no, yo os invito a que también, pues, cuanto más cosas sepáis, mucho más enriquecido será el tarot y serán vuestras lecturas. Nunca digáis, no tienen nada que ver, todo tiene que ver al final. Imaginamos que vemos estos cuadros y se nos va a Tauro. ¿Eh? Nosotros podríamos decir que es durante el mes de marzo, por ejemplo. Entonces se nos va la visión a Escorpio y vemos si podemos decir, bueno, pues en mes de octubre, noviembre, ¿no? Entonces al final es toda información que nos puede ayudar a contestar esas preguntas que son tan importantes para nuestro o nuestra consultante y que al final pues son cosas que podemos aprender a fluir con ellas sin ningún miedo. Porque ¿sabéis el miedo cuál es? La equivocación. ¿Y sabéis cuál es el miedo? Que nos han catalogado de que tenemos que ser adivinos y adivinos no somos, simplemente somos personas que leemos un lenguaje y que y encima trabajamos la intuición, pues muchísimo mejor. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor dame un dedito arriba, comparte, comenta y así, pues oye, me motiváis a hacer este tipo de vídeos que a mí me encantan y por otro lado considero que os pueden ayudar. Así que muchísimas gracias y darme a seguir, suscribiros, no os perdáis ningún programa de la mesa camilla, las mini clases y también en este programa hablamos también muchas veces de mediunidad. Así que si queréis información tenéis mi página web www.escuelalamesacamilla.com. Muchas gracias y cuidaros.